Hola, buenas noches, que Dios te bendiga, que espero que te encuentres bien ahí en casa y aquí desde casa te envío un saludo de parte de mi esposa, mis hijos, esperando siempre que la presencia de Dios, la presencia del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros en estos tiempos difíciles que estamos pasando y que estamos viviendo. Nunca te olvides y no nos olvidemos que estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartirte un pasaje bíblico que está en el libro de Marcos, capítulo 4, creo que muchos lo hemos conocido, lo conocemos, lo que hemos leído, versículo 35. La Biblia dice, aquel día cuando llegó la noche, notemos el detalle de la oscuridad, ¿no? Para poder entrar al detalle de lo que están viviendo, lo que van a vivir los discípulos en esta historia bíblica. Les dijo Jesucristo, pasemos al otro lado. Interesante afirmación de Jesús, una afirmación de continuar el trabajo. Quiero decirte que lo que estamos viviendo no va a impedir la obra que el Señor tiene para contigo y conmigo, para con nosotros. Jesucristo dijo, pasemos al otro lado. Él lo dio por un hecho. No avisó lo demás, pero Él lo dio por un hecho. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y habían también con Él otras barcas. Pero dice que mientras estaban pasando, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. En los otros evangelios ya se hundía, las olas caían dentro de la embarcación. Y Jesús estaba en popa, dice la palabra, durmiendo sobre un cabezal, tal vez cansado de toda la obra que había estado realizando y descansando profundamente en el medio de la tormenta. Después podríamos hablar un poco acerca de eso. Y dice que lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, Jesús reprendió al viento y le dijo al mar, calla y enmudece. Cesó el viento y se hizo una gran bonanza, una gran calma, todo quedó quieto en ese instante, un milagro sobrenatural. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Cómo? ¿No tienes fe? En otra versión dice, ¿no tienen todavía confianza en mí? Dice la palabra. Entonces ellos tuvieron gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Quiero decirte o compartir contigo esta palabra del Señor porque es una palabra que debe traer esperanza a nuestras vidas. Los discípulos en esa embarcación, había un grupo de discípulos que eran pescadores, que eran conocedores de la mar, conocedores de los tiempos del clima. Y no dice la escritura esto, pero realmente ellos tal vez no ha sido la primera tormenta que podrían haberse enfrentado, que ellos podían haber vivido en su vida, esa tormenta. Pero esta tormenta fue muy particular porque trajo desesperación en ellos a tal punto que hablaron de esa manera al Señor Jesucristo en un momento. Pero antes de despertarlo, suponemos que ellos pusieron todo de su parte. Pusieron su conocimiento, pusieron su talento, pusieron todo lo que ellos sabían acerca de cómo poder solucionar, digamos, toda esa tormenta que venía contra ellos en la embarcación. Pero no se solucionó, no pudieron solucionarlo. Eso me hace pensar aquellas tormentas que pueden venir a nuestras vidas y aquellas tormentas que han podido venir contra nosotros y que nosotros hemos querido de cierta manera manejarlo con nuestras fuerzas, con nuestro conocimiento, con lo que nosotros podemos tener en nuestras vidas, los talentos que Dios nos ha dado. Pero a veces ponemos tanto énfasis en eso que queremos solucionarlo todo, las tormentas en el matrimonio, con los hijos, la familia, la economía, y hemos querido manejar, de repente controlar todas las cosas, hemos querido poner mucho de nosotros, pero llega un momento
de desesperación, en el sentido como llegaron los discípulos, que por más cosas que yo sé, por más conocimiento que yo pueda tener en mi vida, por más cosas que yo pueda haber hecho en otras oportunidades, no lo puedo controlar. Esta tormenta realmente estaba hundiendo la embarcación. Esta tormenta estaba trayendo daño a la embarcación y encima había traído debilidad a los discípulos. Ellos ya sentían temor, sentían miedo. La pregunta es, ¿alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez nos hemos sentido ya incapaces de poder solucionar algo en nuestras vidas? Ahora con este tema que ha venido de esta enfermedad, a la verdad no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo va a terminar, no sabemos qué es cómo las medidas se están tomando de manera natural, pero no sabemos cuánto tiempo va a continuar. Entonces, y los discípulos en ese momento, cuando ya están desesperados, creo que es un clímax para cada uno de nosotros. Porque mientras sigamos nosotros apoyándonos en nuestros propios criterios, en nuestras propias fuerzas, no vamos a poder ver lo sobrenatural, lo grande, lo precioso y lo poderoso que es nuestro Señor Jesucristo. Notemos que a medida que la tormenta venía, a la medida que la tormenta venía con fuerza contra ellos, a la medida que la tormenta viene a nuestras vidas, como que perdemos el rumbo de la promesa del Señor o de la dirección que el Señor Jesucristo dio al comienzo. Pasemos al otro lado. Hay un trabajo todavía que hacer, hay un trabajo que los discípulos tenían que hacer, hay algo que el Señor Jesucristo no ha terminado de hacer con la vida de ellos y con el ministerio que Él tenía y tiene con cada uno de nosotros. Pero en un momento de desesperación de nuestras vidas, como que nos olvidamos quién está a cargo de todo, y ellos de una manera introspectiva se acuerdan de Jesús, pero como que no lo despiertan de una manera reconociéndolo con su señorío, reconociendo todos los milagros que ha hecho. Despiértate porque duermes, no estás viendo que perecemos, no ves que estamos muriendo. Y nos pasa muchas veces a nosotros, por más que podamos estar en los caminos del Señor, creo que en cierta manera le decimos, o un reclamo interno en nuestro corazón, que por qué no interviene y por qué no estás atento a lo que estoy viviendo en mi vida, lo que no estás atento a estas enfermedades, no estás atento a lo que estoy viviendo en mi casa, en mi hogar. Y Jesús, como la característica de nuestro Señor Jesucristo, en ese momento como que no les contesta a ellos directamente, y Él tiene una capacidad en su carácter. Eso es lo que yo admiro de la vida de mi Jesús, el carácter que Él tiene. Quisiera yo, y creo que todos nosotros, tener ese carácter que Él irradia, que con tan solo verlo, cuando lo querían agarrar, lo querían capturar, dice que Él dijo yo soy, y la gente cayó al piso. No les he dicho que yo soy el que buscan, y volvió a caer al piso. Había algo en Él muy particular, el carácter. Es algo que tú y yo tenemos que trabajarlo en este tiempo. Lo interno del corazón, lo interno de nuestras vidas. El Señor Jesucristo no contesta en ese momento. Él se levanta en la embarcación ante la respuesta, ante el introspectivo, ha visto el movimiento, todo, y Él se dirige a la situación, a la tormenta, al viento. Le dice al viento y al mar, cállate y enmudece. Y dice la palabra que vino algo sobrenatural. Después de una tormenta siempre quedan las cosas que se mueven, lo natural, todo, pero vino algo sobrenatural, todo quedó quieto introspectivamente. Así de milagroso es el Señor ante las tormentas de nuestras vidas. En un momento estamos atribulados, en un momento estamos en una adversidad, en un momento estamos con gran temor de repente, y en un momento viene una calma sobrenatural. Yo quiero lo sobrenatural para mi vida, y es el deseo de mi corazón y el deseo también de la palabra del Señor, que todos nosotros podamos vivir la calma, lo sobrenatural de Dios para nosotros. Eso grande y poderoso que tiene su palabra. Ahora, el carácter tuyo y mío es forjado en la tormenta. La manera como reaccionamos, la manera como nosotros hablamos, la manera como nosotros nos comunicamos en los momentos difíciles, ese
esa persona somos tú y yo. No en los momentos fáciles, no en los momentos donde está todo lleno de tranquilidad, la abundancia, la provisión, no. Tú y yo somos probados en los momentos difíciles. Ese es el precio que tú y yo pagamos por tener a nuestro Señor Jesucristo a nuestro lado. Ahora Jesús, una vez que ha calmado la tormenta, va directamente al punto, va directamente al corazón. El problema no es la tormenta. El problema no es el viento fuerte. El problema no es las aguas que están cayendo a la embarcación. El problema es el temor que hay dentro de ellos, y el problema es dentro de cada uno de ellos. Jesucristo se ha dado cuenta que todavía no hay confianza en Él, en el corazón de ellos. Entonces, nuestro problema mayormente no son las circunstancias externas que vienen a nuestras vidas. El problema que tú y yo tenemos es un problema interno del corazón. Notemos que Jesucristo da el punto en la llaga, toca la llaga. ¿Qué hay dentro de ti y de mí? Yo creo que en estos tiempos tú y yo tenemos que analizar lo que hay dentro de nosotros. La palabra del Señor dice que cuando uno se mira el rostro en el agua refleja el rostro en uno. Y igualito dice que el corazón refleja lo que eres tú, lo que somos tú y yo. Nuestro carácter. En este tiempo creo que el Señor está trabajando mucho. Todo, dése cuenta, la humanidad completa ha retornado al núcleo, que es la familia. Personas que de repente estábamos distantes, ahora estamos unidos, y ahora en este tiempo es un tiempo de poder reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con la familia, reconciliarnos con todo lo que el Señor quiere para nosotros. Pero hay algo importante: nuestra confianza no está en nuestras fuerzas, nuestra confianza no está en el talento, nuestra confianza no está en las cosas materiales. Nuestra confianza debe estar puesta plenamente en el Señor Jesucristo. No es, tiene que llegar el punto en que yo me rinda delante del Señor. No puedo más con este asunto, Señor. Mientras yo todavía siga pensando que puedo dominar, de repente puedo tener el control de las cosas, no lo puedo dejar intervenir al Señor. Vamos a que este tiempo sea un tiempo de poder descansar en Él, confiar en Él. Y miren que viene algo sobrenatural. La tormenta va a pasar. Hermanos, amigos, esta tormenta va a pasar. Porque Jesucristo dijo: pasemos al otro lado. Y la palabra de Dios dice que ellos se quedaron admirados. Entonces ellos tuvieron temor, gran temor, dice la Biblia. Tuvieron gran temor. Ya no el temor a las circunstancias que venían contra él, contra ellos, ya no a todo lo que estaban pasando y vino al comienzo de esa tormenta. Ahora vino un temor, pero al conocimiento, un temor de Jesucristo, de quién es Él. Miren ese nuevo conocimiento que viene después de la tormenta, de conocer algo nuevo de Él. Y esto de acá nosotros tenemos que apreciar en nuestras vidas. Él, con esto, lo que está pasando alrededor del mundo, alrededor de nuestras vidas, nosotros tenemos que saber que Él está probando nuestro corazón, que la promesa de Él no se ha acortado, el trabajo continúa, porque Él dijo: pasemos al otro lado. Él quiere traer una nueva revelación de quién es Jesús para ti y para mí, porque los discípulos tuvieron temor en las circunstancias. De repente tú y yo hemos estado con mucho miedo, mucho temor a muchas cosas, pero ahora viene un temor reverente al mismo Jesucristo. Que eso sería bueno que tú y yo lo veamos, ¿no es cierto? Que tengamos el conocimiento claro que Él maneja todas las cosas, que tengamos ese conocimiento de Él como Dios, y ese temor, no a las circunstancias, sino el temor al que creó la vida, el temor al que creó la vida, al que creó todas las cosas, el que nos creó del polvo, el que nos sopló aliento de vida a ti y a mí, temor a Él, al que da y quita, al que da y pone, al que envía, dice, la lluvia, al que da semilla, al que siembra. Tenemos que tener temor al dador de la vida. Él es el único Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Aún más, quiero decirte algo, si lo vemos de un panorama mayor, un panorama grande. Todos los que hemos leído esta porción bíblica sabemos que Jesucristo dijo: pasemos al otro lado. Acuérdate, hay una tarea que hacer. A pesar de la tormenta que estamos viviendo, la tarea
nosotros tenemos un trabajo que realizar. Esta tormenta es pasajera. No sabemos el tiempo, pero que los discípulos pasaron la tormenta con una nueva, digamos, un nuevo conocimiento de quién es Jesucristo, lo pasaron. Pasaron con una nueva revelación en su vida y de ahí tuvieron que hacer una nueva tarea, que tuvieron que llegar a Gadara, a un ministerio donde había liberación. ¿Se acuerdan de un hombre que estaba endemoniado? Y encima ese hombre endemoniado tuvo que predicó, dice, a Decápolis, a 10 ciudades. O sea, viene una explosión de evangelismo, una explosión del conocimiento de Dios, pero primero la tormenta. Entonces, aquí conversaba con un hermano la otra vez, amigo también, y la pregunta es esta: la tormenta realmente va a pasar con la ayuda de Dios. Que Dios nos guarde y que Dios nos proteja durante este tiempo, las familias, que tengamos el corazón también de misericordia para aquellas personas que están sufriendo en este momento, pero que esta tormenta va a pasar. La pregunta grande que tú y yo tenemos que hacernos: cuando pase la tormenta, ¿nuestro corazón habrá cambiado? ¿Nuestra manera de ver a Jesucristo habrá cambiado? ¿Habrá traído arrepentimiento a nuestras vidas? ¿Tendremos un nuevo conocimiento de quién es Jesús para nosotros? ¿Habremos bajado la cabeza en las áreas que tenemos que bajar la cabeza? ¿Vamos a tener un temor reverente a Dios, a Jesucristo en estos tiempos? Cuando la tormenta pase, cuando la tormenta cese, la obra va a continuar, la vida va a continuar, tal vez con cierta cosa diferente, pero te hablo del punto de vista de la palabra. Dice que hubo una extensión, una explosión, pero el corazón del hombre cambiará, el corazón de nosotros cambiará, nosotros que conocemos a Jesús, confiaremos en lo que Él es. ¿Haremos la obra de Dios indolentemente o la haremos a la manera de Él? ¿Haremos la obra de Dios a nuestro criterio, nuestros pensamientos, lo que yo quiero, lo que yo siento, o como Él desea que se haga la obra de Dios? Las personas que no tienen el conocimiento de Cristo Jesús, con esto que está sucediendo, ¿cambiará el corazón de ellos para conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador? Esta tormenta es pasajera. Pero lo más interesante de todo esto de Jesucristo es: Él calma la tormenta, cesa el viento, calma el mar. Hay una calma y una bonanza sobrenatural, todo quieto. Eso le llamó la atención claramente a los discípulos y tuvieron temor, lo que le podríamos decir, temor a Dios. Él quiere en este tiempo que nosotros sepamos que en el medio de la barca está Él con cada uno de nosotros. Él quiere decirnos en este tiempo que en este tiempo es un tiempo no de mirar las circunstancias, de no de tener miedo, sino de confiar cada día más en Él. Es un tiempo de poner nuestra esperanza en Jesús. Es un tiempo de poner toda nuestra confianza en Él. La protección viene de Él, nuestra vida viene de Él, todo viene por parte de Él. Él va a calmar la tempestad. Él está en el medio de la barca de nuestras vidas. Él está en el medio de la barca de nuestra familia. Él está en el medio de la barca de nuestra ciudad. Él está en el medio de la barca de nuestra nación. Y Él está en el medio de la barca de este mundo. Jesucristo quiere manifestarse en medio de cada uno de nosotros. Que ese esté un tiempo para meditar en nuestro corazón, para poder acercarnos cada día más a Él. Y acuérdate de lo que dice la palabra en Jeremías 17, del 7 al 8. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces. Acuérdate que la raíz es algo que no se ve, es algo que está interno en el corazón, que extiende sus raíces hacia la corriente, y no teme. Acuérdate, no tengas temor, no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre están verdes. Y en la época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Ese es un tiempo de poner nuestra confianza en el Señor. Acuérdate, el Señor quiere que tú y yo nos extendamos, pero internamente en el corazón hacia Él.
Y que sea un tiempo, una palabra de fe, una palabra de esperanza para cada uno de ustedes, para cada uno de los que nos están viendo, que estamos compartiendo esta palabra. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te proteja, que la presencia del Señor Jesucristo guarde tu vida, guarde tu entrada, tu salida. Dice la palabra del Señor que Él tiende mesa delante de todos nuestros angustiadores. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de nuestras vidas. Que el Señor te bendiga, buenas noches, y que acuérdate una vez más, confiemos, pongamos toda nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Dios te bendiga, buenas noches.